11 de la mañana, 21 minutos. En la República Argentina nos vamos a ir en vivo a Tel Aviv, a Israel. Exactamente, estamos en medio de donde se está sucediendo el conflicto, trabajando en vivo con Brian Mayer, trabajando, desde hace ya varios días y nos va a traer la información de primera mano. ¿Cómo estás, Brian? Buen día. ¿Qué nos podés contar respecto a la manifestación de las últimas horas y cómo se vive fundamentalmente la cotidianidad? Queremos saber, ¿no? ¿Cómo es el día a día allí? ¿Qué tal, Teo, Sofi? Buenas tardes. Aquí en Tel Aviv, repaso la hora, 4:21 de la tarde, donde ustedes pueden ver un poco a mi alrededor y ya vamos a ir con eso, pero me quedo con lo primero que me preguntabas, que tiene que ver con una manifestación que se llevó adelante anoche. Fue realmente muy importante la que se llevó adelante aquí en Tel Aviv, particularmente en contra de la Cruz Roja Internacional en lo que respecta al tratamiento que están haciendo sobre los rehenes que están dentro de la Franja de Gaza y que llevan ya más de 30 días sin ningún tipo de información respecto a la situación y al estado de cada una de esas personas, que no solamente son judías, que no solamente son israelíes, sino también de todas partes del mundo. Recordemos que incluso la persona más pequeña, que tenía en ese momento 9 meses, hoy ya tiene 10, es argentina y no se sabe absolutamente nada. De hecho, también en el otro extremo, y ya compartimos su testimonio aquí en la pantalla de Canal 26, Ofelia Roidman tiene más de 70 años y tampoco hay ningún tipo de información, y así lo contaba su propia hija. Ella vivía en un kibutz a menos de 2 kilómetros de la frontera con la Franja de Gaza, y hoy en día su familia está preguntándose, ¿dónde están? ¿Cómo están? Y en medio de esa situación, y además con todos los cuestionamientos que llegan desde algunos sectores internacionales de organismos, pero también de la sociedad en general, sobre el rol que está teniendo Israel para la búsqueda de esos rehenes, para tratar de recuperarlos y también para eliminar al grupo terrorista, lo que aquí se preguntan es, ¿qué están haciendo entonces esas mismas organizaciones internacionales para ayudarnos? ¿Dónde está la Cruz Roja y otros organismos que cuestionan lo que hace Israel, intentando acercarnos a una solución? Y en ese camino, seguramente ustedes podrán ver imágenes, hubo gran cantidad de vecinos que se congregaron justamente junto a médicos, junto a especialistas y autoridades, a reclamar que sea, por ejemplo, la Cruz Roja la que se involucre más, la que vaya entonces a la Franja de Gaza si considera que es seguro y que pueden negociar con los terroristas, a saber cuál es el paradero y la forma y la calidad de vida de las personas que hace más de 30 días que están en poder del terrorismo. Brian, es sabido que son dos casos completamente distintos, que hay muchos factores que los diferencian entre sí, pero me interesaría consultarte, contemplando que tuvimos la suerte de contar con tu presencia también en el frente de batalla ucraniano, si podrías trazar algún tipo de semejanza entre lo que se vive entre Ucrania y Rusia y esta guerra que se está desatando ahora en la Franja de Gaza. Principalmente, Teo, lo que tiene que ver con los sistemas de alarma. Hace aproximadamente 3 o 4 horas se activaron aquí en Tel Aviv, y un poco los que les contaba ni bien llegábamos. Son muy precisos en cuanto al tiempo y a la geolocalización de hacia dónde están dirigidos esos ataques, y cuando sonaba la aplicación que indica que hay un posible ataque aéreo en esta zona donde nos encontramos nosotros, que es básicamente el centro de Tel Aviv, aproximadamente un minuto después empezaron a escucharse las explosiones en el cielo entre el sistema de defensa antiaéreo más conocido, que es la cúpula de hierro, y los cohetes que son lanzados en la Franja de Gaza. Y en medio de todo eso, las personas que sí acatan esta situación, recuerdo que estábamos trabajando en la redacción de un artículo y demás, estábamos todavía en el lugar donde estamos hospedados, y automáticamente se llenó el refugio del edificio, no solamente por el temor a que eventualmente el ataque pueda hacer contacto con su objetivo, sino a los restos de esos cohetes que son derribados en el cielo, que pueden causar daños. Se escucharon las explosiones, se esperaron los 10 minutos que el protocolo indica, y todo el mundo volvió a la normalidad. Si a ustedes les parece, les muestro cómo se vive ahora, apenas unas horas después, en medio de la guerra, el panorama aquí alrededor nuestro. Por favor. Y van a observar entonces, voy a girar la cámara para que puedan verlo, las personas que están en esta plaza y que comparten normalmente su momento de descanso. Recuerden que acá los viernes comienza lo que para nosotros sería un sábado, es decir, el fin de semana, para entenderlo y explicarlo de manera simple, es viernes y sábado, y el domingo se toma como el primer día de la semana. Entonces se entremezcla lo que les muestro a mi derecha, que es la gente descansando por un lado, el homenaje de autoconvocados con
velas, estos instrumentos, especie de relojes de arena que muestran el paso del tiempo, y también las velas que se encienden esperando que justamente estas víctimas puedan volver en algún momento a sus hogares y con sus familias. Y observen, por ejemplo, el caso de esta joven, el fusil que tiene terciado, creo que lo he reiterado ya en varias oportunidades. Tiene que ver con la instrucción militar que la mayoría tiene y también esa seguridad que necesitan tener de que si eventualmente algún terrorista reaparece por esta zona, bueno, poder defenderse con la altura y el poder de fuego necesario. Acá hay muchas personas que están sirviendo incluso al día de hoy en las Fuerzas Armadas y en sus momentos de Franco continúan con sus fusiles porque es su responsabilidad y además de la necesidad, pero hay otras tantas como la joven que recién pudieron ver que tiene algún tipo de instrucción, tienen la posibilidad de acceder a un arma larga y bueno, la portan y la llevan para estar atentos a eso. Con esto cierro sobre este tema. No solamente hay que pensar en lo que estamos acostumbrados en el último mes y que tiene que ver con el terrorismo lanzando cohetes, misiles y morteros. Hay que recordar que el terrorismo también opera aquí de pronto con cuchillos o con armas cortas y por eso es muy frecuente ver que de pronto un papá está llevando el cochecito con su niño mientras atrás tiene en su espalda un fusil o una 9 milímetros en la cintura, algo que en Argentina sería visualmente impactante, pero que acá, como ustedes han logrado ver recién, es muy normal. Increíble lo que nos mostrás y lo que nos contás también, Brian, de primera mano, trabajando en vivo desde Israel, cómo se vive con total normalidad, lo que por otro lado, ¿no? La cara de la otra moneda muestra, bueno, caos, destrucción y demás. En esta oportunidad estamos viendo cómo es la cotidianidad de los israelíes. Y sobre esto te quería consultar. Venimos cubriendo aquí en la pantalla de Canal 26 diferentes marchas pro-Palestina, ¿no? Incluso dentro de Israel que se pronuncian, en favor de los derechos humanos o a favor de los palestinos que están siendo bombardeados, ¿no? Este conflicto todavía sigue más allá del panorama de calma que vemos en pantalla. Vos que estás ahí, ¿cómo vivís esto? Supongo que no es un discurso tan generalizado, ¿no? Acá hay mucha conciencia en lo que tiene que ver con la situación de los civiles palestinos, pero se los menciona como una víctima más del grupo terrorista Hamás, que es en definitiva quien no les permite salir de la Franja de Gaza. Creo que cualquiera que revise la historia de los conflictos armados en todo el mundo va a observar que pocas veces se dio la situación de que un ejército preavise, anticipe cuándo y dónde va a atacar. Israel lo viene haciendo sucesivamente y más aún en estos últimos 30 días, incluso lanzando pancartas desde el aire avisándole a los vecinos de la Franja de Gaza a dónde van a atacar y que abandonen sus hogares. Hay ya videos, está documentado de qué forma muchos de esos civiles que querían escaparse, que querían huir, fueron asesinados directamente por los terroristas que viven alrededor. Incluso en los últimos días, en la frontera con Egipto, existió la posibilidad de que los propios soldados israelíes sirvan de cubierta para los palestinos que querían abandonar ese lugar. Acá son conscientes también de las víctimas indirectas de los ataques que Israel está llevando adelante, pero ellos destacan la necesidad que tiene Israel y toda la región de finalizar con el terrorismo por una cuestión incluso de seguridad nacional. No hubo nada que motive lo que ocurrió el 7 de octubre. Entonces, prevén desde las autoridades israelíes y también los propios vecinos que va a ser cuestión de tiempo en caso de, por ejemplo, un cese al fuego, para que el terrorismo se reagrupe, se reorganice, se repotencie y se desarrolle como estuvo haciéndolo durante todos estos años y vuelva a cometer mayor atrocidades como las que vino cometiendo del 7 de octubre antes y después. Y por eso, ellos hablan de la necesidad de alcanzar los distintos objetivos militares que hay dentro de la Franja de Gaza y que inteligentemente fueron colocados debajo de hospitales, alrededor de ellos, en colegios y demás. Y por eso, esta dicotomía y esta dificultad para que los civiles abandonen esos lugares, pero también atacar con la mayor velocidad posible el núcleo de donde comandan los terroristas sus operaciones que, insisto, no es que cesaron el 7 de octubre, continúan día a día. Sí, de hecho hemos compartido hoy en la pantalla de Canal 26 la novedad de 50.000 evacuados, más de 50.000 evacuados en las últimas 24 horas del norte hacia el sur. Brian, te quería consultar igual por
las movilizaciones, las manifestaciones que se han desarrollado en Europa, también en Estados Unidos, incluso se habla de movilizaciones en Israel, no necesariamente pro-palestinas, pero sí solicitando un cese al fuego en medio de esta situación. ¿Se hacen eco allí en la capital, en Tel Aviv, sobre esta situación o no tiene mucho lugar? En esta ciudad, que es una de las más importantes para Israel, claro que quieren que termine la guerra. Ayer hablaba con uno de los voluntarios, que fíjate, hago un paréntesis, Teo, para contar esta historia porque me parece que también resume mucho el espíritu del israelí. Es una persona que estaba viviendo en el exterior, un joven, tiene 28 años, recibido en lenguas, o sea, absolutamente nada que ver con lo que estamos viviendo. Se tomó un vuelo, vino a Israel, está combatiendo en el frente, ayer tenía su día de descanso, y él dice, cuando termine la guerra quiero volver a donde estoy viviendo, que es España, seguir con mi carrera y dedicarme a otra cosa, y queremos que la guerra termine, pero somos conscientes que tenemos que tomar las armas para defendernos de lo que está pasando, pero además aniquilar el terrorismo para que el día de mañana los próximos ciudadanos de Israel vivan con la tranquilidad de poder estar seguros. Respecto a eso, decía, queremos que el resto del mundo entienda que nosotros no elegimos estar en guerra, no hicimos nada para que nos ataquen como lo hicieron el 7 de octubre, pero necesitamos ponerle un fin a esta situación. Sin embargo, están todos alineados y las manifestaciones tienen que ver con las medidas necesarias para poder dar fin a esta situación, y del mismo modo también han cesado, por ejemplo, las manifestaciones en contra del gobierno que desde algunos sectores venían promoviendo tiempo atrás por cuestiones políticas internas. Esta misma persona me decía, la manifestación política o la manifestación pública es un lujo que hoy los israelíes no nos podemos dar. Hoy tenemos que concentrarnos como sociedad en acatar lo que están determinando las autoridades políticas y militares y unirnos todos juntos en enfrentar el enemigo común que tenemos y devolver la normalidad a nuestra ciudadanía y a quienes quieran venir a nuestro país. Después veremos quiénes son los responsables, quién se hace cargo, de qué manera, cómo salimos adelante, pero hoy la prioridad es pura y exclusivamente unir esfuerzos para darle fin a la presencia terrorista aquí en la zona, particularmente de Hamás, pero como también vos mencionabas, Teo, hacerle frente a los ataques que llegan por los hutíes desde Yemen, por también el grupo Hezbollah que se encuentra en el Líbano y por también todos aquellos grupos aliados que atacan a Israel, Yemen a más de 3.000, 4.000 kilómetros, pero también células terroristas que se encuentran en todas partes del mundo y que atacan incluso las representaciones israelíes en todo el planeta. Bueno, Brian Mayer, muchísimas gracias por toda esta información, completísimo el informe especial. Te tenemos que despedir, hace calor, ¿no? Lo último, ya te despedimos. Sí, ustedes pueden ver que estoy, como no es habitual cuando compartimos estudio con ustedes, estoy de mangas cortas y la gente también. No estaba prevista esta condición meteorológica para esta época del año, donde ya están esperando que llegue el invierno, pero muy agradable y mucho calor y mucha humedad aquí en Tel Aviv, pero bueno, lamentablemente la guerra no se detiene. Bien, bien. Bueno, muchísimas gracias por este informe. Te despedimos, hasta la próxima. Gracias, Brian. Fuerte abrazo, gracias a ustedes.